En este canal hablamos de múltiples temas todos alrededor del derecho penal. Hablamos de temas teóricos, de temas un poco más prácticos y de temas procedimentales. Estos temas procedimentales o procesales se identifican con el color naranja y en este video explicaremos los aspectos básicos del proceso penal, del procedimiento penal, de la actuación penal en general. Explicaremos algunas de sus características, pero no profundizaremos sobre cada categoría, sobre cada audiencia, sobre cada condición, sobre cada clase de solicitud, porque para ello se harán videos específicos. Nos interesa entonces definir las características básicas del procedimiento penal ordinario y también del procedimiento penal abreviado. Resulta que nuestro Código de Procedimiento Penal vigente es la Ley 906 de 2004. Cuando digo nuestro me refiero al Código de Procedimiento Penal colombiano, que aunque guarda similitudes con otros códigos procedimentales de la región, es decir, de Latinoamérica, tiene algunas diferencias y por eso es importante puntualizar sobre el ámbito territorial desde el cual estamos haciendo estas reflexiones. Esta Ley 906 de 2004 comienza a regir para los posibles hechos delictuales que se cometan a partir del 1 de enero de 2005. Es decir, las actuaciones que hoy se adelanten por hechos anteriores al 1 de enero de 2005 se siguen rigiendo en todos los asuntos procesales por el código anterior, que es la Ley 600 del año 2000, que además recoge también la investigación y juzgamiento de los hechos cometidos en vigencia del Código de Procedimiento Penal incluso anterior. Primera característica entonces, rige para hechos cometidos a partir del 1 de enero del año 2005. Y la segunda característica es que rige para todos los ciudadanos diferentes a los miembros del Congreso de la República, bien sean representantes a la Cámara o senadores, se siguen hoy viendo juzgados por la Ley 600 del año 2000 y no por la Ley 906 de 2004. La causa de esta distinción entre el juzgamiento de los ciudadanos ordinarios y el juzgamiento de estas personas que pertenecen al Congreso es simplemente porque en el apartado final del código, es decir, de la Ley 906 de 2004, vigente para ese momento porque después se adicionó un nuevo título que veremos con detalle hoy, se establecía que el nuevo código no era aplicable a los congresistas. Esto puede deberse a múltiples motivaciones. Unos dicen que es porque es más garantista ser juzgado por la Ley 600, que establecía el juzgamiento a cargo de la Corte Suprema de Justicia con un procedimiento especial. Otros consideran que fue un error y el caso es que así se encuentra. Sin embargo, esto ha creado algo bastante especial y es que ambos códigos de procedimiento penal están vigentes en el mismo tiempo. Es decir, lo normal sería que la Ley 600 hubiese estado vigente hasta el 31 de diciembre del año 2004 y a partir del 1 de enero continuara vigente la Ley 906 y se hubiese terminado, hubiese fenecido la vida jurídica de la Ley 600. Sin embargo, como quedó abierta esta compuerta para seguir investigando y juzgando a los congresistas, entonces tenemos dos normativas procesales corriendo en paralelo, lo que ha generado que algunas instituciones que resultan más favorables en lo sustancial de la Ley 600 puedan ser aplicadas a la Ley 906, pero sobre ese asunto de la favorabilidad de estos dos regímenes nos referiremos en un video aparte, pero digamos que ahí ya está clara la razón de ser. Rige entonces esto de lo que vamos a hablar hoy, la Ley 906 de 2004, para los delitos cometidos a partir del 1 de enero del año 2005 y en los que no resulten juzgados o procesados o que no hayan sido cometidos por congresistas en razón o con ocasión de sus funciones o que se hayan abierto mientras el congresista estaba en el cargo. Sobre el fuero penal de los congresistas y de otros funcionarios también nos referiremos en otros videos especiales. Resulta que la Ley 906 de 2004 anuncia una serie de principios que rigen la actuación penal. Estos principios se encuentran contenidos en el título preliminar del Código Penal y establecen múltiples garantías para los distintos intervinientes que van al proceso. Dentro de esos principios se destacan los de siempre: el respeto a la dignidad humana, es decir, que dentro de la actuación penal tenemos que tratar y reconocer a cada ser humano como persona, como sujeto de derechos, no denigrarlo, no propinarle actos humillantes, no vulnerar sus derechos y garantías fundamentales.
Pero también existen otros principios que orientan la actuación. No vamos a entrar aquí a definir cuál es un principio y cuál es una garantía, que nos metería en un debate algo innecesario en esta altura, y describiremos algunos de los principios y algunas de las normas que aquí se contienen sin pretender hacerlas absolutamente todas, porque ello ameritaría ya un esfuerzo particular. Tenemos entonces que nuestra ley de procedimiento penal, nuestra ley 906 de 2004, establece que la regla general será la oralidad. Es decir, los procedimientos en la mayor medida posible se realizarán de manera oral, y quedando el sistema escritural, es decir, las solicitudes por escrito y que se resuelven por escrito, en una minoría que ahorita destacaremos algunas de ellas. Hablamos también de los derechos de la defensa, que son diferentes. Tiene derecho a no autoincriminarse, a que el silencio no sea usado en su contra, a no declarar en contra de sí mismo o en contra de parientes cercanos, tiene derecho a contar con un defensor, tiene derecho a controvertir las pruebas que se presenten en su contra, tiene derecho a un juicio oral, público, con inmediación, sin dilaciones injustificadas, con su derecho a confrontar, etcétera. Tiene derecho también a aceptar los cargos, es decir, a renunciar a su derecho a no autoincriminarse y a renunciar a su derecho a un juicio oral, siempre y cuando esa aceptación de cargos sea libre, voluntaria, informada, espontánea, etcétera. Es muy importante identificar que aquí se establecen unas garantías en cabeza de la defensa, entre las que además también está, por ejemplo, el contar con un plazo razonable, el contar con los medios adecuados para su ejercicio, y que puede solicitar en ocasiones aplazamientos debidamente justificados, pero también hay unos derechos de quienes se postulan como víctimas. Y aquí hay una claridad importante que yo pretendo hacer, pero no es unánime y sobre ella puede haber diversas posturas, y es que la condición de víctima, a pesar de que el código y la jurisprudencia, debemos reconocer, establecen que se ostenta con la mera postulación de una persona que se considere vulnerada por esta conducta, yo considero que debemos hablar es de quien se postula como víctima y no todavía como víctima. ¿Cuál es la diferencia entre hablar del postulado a víctima o el postulado como víctima y la víctima? Pues que cuando reconocemos la existencia de una víctima, estamos tácita e implícitamente reconociendo la existencia de un victimario. Y resulta que como estamos en medio del procedimiento para determinar si la persona es o no responsable, resulta contrario a la presunción de inocencia, que es otra garantía dentro del procedimiento penal, desde ya reconocer la existencia de una víctima. Por ello, yo prefiero nombrar a este interviniente como el postulado víctima, que me parece una consideración importante en salvaguardia de lo establecido, no solo en los tratados internacionales, en la Constitución Política, sino también en el artículo 7 de este Código de Procedimiento Penal, que establece la presunción de inocencia, que la duda se resuelve a favor del reo y la carga probatoria en cabeza del Estado. Si observamos con atención, el artículo 7, como no debería ser de otra manera, establece que toda persona que no sea declarada culpable, o sea, que todavía no haya sido declarada culpable o que sea declarada inocente o que no tenga un proceso en su contra, debe considerarse tratada como inocente. Si tratamos y consideramos a alguien como inocente, eso resulta contrario al mismo tiempo a reconocer a alguien como víctima. Mientras que ello se concilia si tenemos en cuenta una pequeña salvaguarda del lenguaje que en ocasiones es bastante pertinente, sobre todo cuando estamos hablando de las garantías y derechos de los distintos intervinientes dentro de la actuación penal. Hay otros derechos, como la publicidad, y ese es el que establece que pueden entrar los medios de comunicación, que las audiencias se pueden retransmitir, que toda la ciudadanía tiene aquí unos derechos que puede observar. Obviamente esto cede a cuando existen, por ejemplo, asuntos de seguridad nacional o cuando la intimidad así la ordena, o por ejemplo, cuando se ven involucrados menores en la comisión de las conductas delictivas como víctimas, y en esas condiciones pues se preserva mejor la reserva, sacrificando un poco la publicidad. Existen otro catálogo de garantías y derechos, la inclusión de los derechos fundamentales, la integración, la modulación de toda esta actuación con base en la lealtad, con base en la proporcionalidad, en la necesidad, la vigilancia de los derechos y garantías fundamentales. Y todo esto que busca, digamos, crear todo un andamiaje, toda una base para que lo que acontezca durante la actuación sea respetuoso de las garantías y derechos humanos a los que se adscribe nuestro Estado. Sobre estos principios y sobre algunos en particular tendremos ya la oportunidad de referirnos también en videos especiales. Vamos a definir las competencias, los intervinientes y las actuaciones en términos generales, tanto el proceso ordinario como el proceso abreviado. ¿Quiénes intervienen en el proceso penal en sus distintas condiciones? Pues obviamente hay un indiciado
que va a ser indiciado, imputado, acusado, sentenciado, condenado, etcétera, depende de la etapa en la que nos encontremos y ahorita precisaremos esto. Está también la Fiscalía u órgano de persecución penal, que es el encargado de satisfacer la carga probatoria, pero también de realizar la acusación, de promover la acción penal y es quien procura que el ciudadano sea condenado, aunque tiene un deber de imparcialidad al que ahorita nos referiremos en un instante. Estas serían las partes. Existe alguien supraordenado, una supraparte, que son los jueces. Nosotros tenemos varias clases de jueces. Nosotros tenemos a la Corte Suprema de Justicia, sala penal en la máxima jerarquía. De ahí siguen los tribunales superiores de distrito en sus salas penales también. De ahí siguen los jueces penales del circuito especializado. De ahí siguen los jueces penales del circuito. De ahí siguen los jueces penales municipales, que se dividen en jueces penales municipales de conocimiento y jueces penales municipales de control de garantías. También están los jueces promiscuos cuando resuelvan asuntos penales. También se establece la existencia de jurados, aunque esto todavía no ha sido reglamentado, y en Colombia no existe todavía el juzgamiento a manos de jurados, es decir, de ciudadanos que definamos la responsabilidad penal de las personas, como lo vemos en las películas principalmente norteamericanas, que aquí, aunque ya hay varios fundamentos para poderlo implementar, todavía no se encuentra legislativamente incorporado. Cada una de estas, digamos, competencias son las que integran la que llamamos en sentido amplio jurisdicción penal. Muchos sabemos pues que la jurisdicción no se puede dividir, que la jurisdicción es una, que es la facultad de decir o declarar el derecho, y que de lo que hablamos es en la competencia en sentido amplio. Entonces diríamos que la competencia penal en sentido amplio recae en estos órganos y en estas personas. Unos son individuales y los otros son corporaciones. Las corporaciones serían la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal de cada distrito judicial, mientras que las personas o cargos unipersonales que desempeñan esta jurisdicción serían los jueces penales del circuito especializado, los jueces penales del circuito, los jueces penales municipales con función de garantías, los jueces penales municipales con función de conocimiento y también los jueces promiscuos cuando ejerzan funciones penales. La competencia en cada uno de estos dependerá si resuelven asuntos en primera o en segunda instancia y también de la existencia de distintos aforados. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal juzga a los gobernadores y ahí estaría ejerciendo como juez de primera instancia. Pero también resuelve los recursos de casación, algunas revisiones y tiene otras funciones como dirimir conflictos, etcétera, que podríamos ver con más detalle, pero que se encuentran explícitamente establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Cada uno de estos órganos, bien sea corporaciones públicas o bien sea cargos unipersonales, van a tener esa función de decir o declarar el derecho dependiendo del asunto en el que nos encontremos. Pero debemos establecer cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo a grandes rasgos para realizar este juzgamiento. Y ahí tenemos que dividirnos en dos: el juzgamiento penal ordinario y el juzgamiento penal abreviado, que se encuentra recientemente incorporado, es un título adicional anexo de último en el código, incluso está después de las normas de vigencia y va a establecer normas relativas a lo que se llama el procedimiento abreviado, pero también al acusador privado, y ahorita lo veremos con un poquito de detalle. Vamos entonces con el juzgamiento penal ordinario. Hay un primer momento en el que ocurre posiblemente el hecho, porque no sabemos si el hecho existe o no existe. A partir de ese momento es que se activa la acción penal, es decir, la facultad que tiene el Estado de investigar, acusar, juzgar, sentenciar y ejecutar la sentencia. Por eso, lo que llamamos la prescripción de la acción penal, que es precisamente que el Estado pierda la posibilidad de ejercer estas 5 facultades: la facultad de investigar, de juzgar, de acusar, de sancionar y de ejecutar la sentencia o de ejecutar la sanción, se pierde por el paso del tiempo sin haber agotado unas etapas. Entonces, la prescripción por norma general está dada por el máximo de la pena sin que supere 20 años en los delitos, digamos, ordinarios, 30 años en los delitos más graves que se encuentran allí enumerados, o incluso es imprescriptible para las graves vulneraciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Pero entonces, a partir de la posible ocurrencia del hecho, es que comienza a contar la prescripción de la acción penal. Sin embargo, este no es un asunto procesal, pero nos toca tenerlo en la mira porque es el que va a marcar el inicio de la posibilidad que tiene el Estado de ejercer sus diversas facultades. Tras la posible ocurrencia del hecho, sigue la noticia criminal.
es el momento en el cual el Estado se entera de la posible ocurrencia del hecho delictual, y por eso es que nos tocaba explicar como primero. En esa noticia criminal se puede dar de oficio, es decir, el Estado detecta la posible ocurrencia de una conducta y va y la investiga, pero también se puede dar por denuncia, es decir, el afectado o cualquier persona entera a las autoridades sobre esta ocurrencia. La querella, que es, háganse de cuenta, la denuncia, pero cuando este es un interés que el Estado ha establecido, que es la víctima quien debe accionar, quien debe enterar al Estado sobre su existencia, y a esa denuncia especial que realiza la víctima y que es un requisito, le llamamos querella. La petición especial, que es como la querella pero en cabeza del Ministerio Público y se puede ejercer, por ejemplo, si sea un delito grave ocurrido en el extranjero y la Procuraduría solicita que se investigue, digamos, de manera especial, y a eso le llama petición especial. Los que nos estén acompañando en este video y pertenezcan a otros países o a otros estados o conozcan mejor otras legislaciones más que la nuestra, van a tener aquí, digamos, algo que les hará ruido, y es la expresión Ministerio Público con estas funciones. Resulta que en Colombia distinguimos y diferenciamos entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público o la Procuraduría General de la Nación. Mientras en otros países, en la mayoría de estados latinoamericanos, la Fiscalía en realidad es sinónimo de Ministerio Público y de Procuraduría General. Resulta que en Colombia no. En Colombia tenemos una entidad que se llama la Fiscalía General de la Nación y es a quien le corresponde adelantar la acción penal, investigar y acusar, y es la que realiza este ejercicio de persecución de los delincuentes. Pero adicional a esto hay una institución llamada Procuraduría General de la Nación, que por norma general es la que juzga las actuaciones disciplinarias de los funcionarios, pero también comparece al proceso penal como un interviniente que realiza dos funciones principalmente: la defensa de los derechos humanos y la representación de los intereses de la sociedad. Pero este no tiene la función de persecución. De hecho, su presencia es voluntaria. Si no va a una audiencia, no pasa absolutamente nada. Y tiene unas funciones específicamente regladas, pero que plantean una especie de desequilibrio en nuestra sistemática, porque sería otro interviniente en cabeza del Estado, que ya no sería solo el Estado juez, el Estado acusador en cabeza de la Fiscalía, sino también el Estado disque representante de los derechos humanos y de la sociedad en cabeza de la Procuraduría, lo cual desbalancea un poco el funcionamiento de este sistema, y por eso no nos vamos a atrever a decir que estamos ante un sistema penal acusatorio, sino que estamos ante un sistema de procedimiento penal con tendencias acusatorias, pero con algunos desniveles, desequilibrios como este que acabamos de plantear. Entonces tenemos claro la posible existencia del hecho que da lugar a la existencia de la acción penal, el momento en el cual el Estado se entera a lo que llamamos noticia criminal, que puede ser de oficio, por denuncia, por petición especial, una cosa que le llamamos compulsa de copias, y es cuando una autoridad se entera de la posible ocurrencia pero no es competente para investigarla y le envía esto a quien sí es competente para investigarlo. Y bueno, con ese instante de la noticia criminal inicia algo que se llama la actuación penal, que es el ejercicio por parte del Estado de la acción penal. Entonces, con la posible ocurrencia del hecho, comienza la acción penal y por eso comienza a contar el término de prescripción, pero con la noticia criminal comienza la actuación penal, que es la serie de procedimientos a través de los cuales el Estado ejerce la acción penal. Puede haber un hecho delictual que ocurra, pero que el Estado nunca se entere y nunca se ejerza la acción penal, por ejemplo. Ahora, no quiere decir que esto tenga que ser sucesivo en el tiempo. Estamos explicando porque hay un principio, digamos, al que se alude mucho por parte de la jurisprudencia, que es el principio antecedente consecuente, que más o menos quiere decir que cada uno de los hechos procesales da lugar a otro que se basa en este y desarrolla el próximo y fundamenta el próximo y fundamenta el próximo. Entonces es antecedente, tiene que haber algo previo, y consecuente va a dirigir algo posterior. Todo comienza entonces de esta manera y va evolucionando. Ahora, eso no quiere decir que haya una sucesión en el tiempo. Todo puede ser en el mismo instante. Por ejemplo, un policía va por la calle y observa un atraco. En ese mismo instante ocurrió el hecho que da lugar a la acción penal, pero como una autoridad se dio cuenta, en el mismo instante ocurrió de inmediato la noticia criminal. Porque otra de las formas, y eso es muy importante aclararlo, de la noticia criminal es en flagrancia. Entonces, para recapitular, la noticia criminal se puede dar: 1. De oficio, en flagrancia, por denuncia, por querella, por petición especial. Ahora, una vez esto ocurre, comienzan entonces a aparecer unos términos y unas reglamentaciones de los procedimientos de esa actuación.
Cuando el Estado identifica que el hecho sí pudo haber ocurrido, identifica a sus posibles autores o partícipes, debe citarlos a una formulación de imputación que se hace ante el juez de control de garantías. Esta formulación de imputación ante el juez de control de garantías es el momento en el cual se le informa a esta persona que hasta ese momento era indiciada porque habían indicios en su contra, que adquiere la condición de imputado, es decir, que se le atribuye como suyo jurídica y fácticamente un hecho. Lo más importante de esa audiencia es que los delitos le sean a él atribuidos, pero más importante, que la valoración de los hechos sea dada de manera clara, expresa, inequívoca. Y a esto le llamamos la comunicación de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es un hecho jurídicamente relevante? Básicamente es mostrarle a la persona cuál es el hecho, el acontecimiento ocurrido en el mundo de los sentidos por el cual se está investigando, y ese hecho por el cual se está investigando, ¿por qué coincide con los elementos de una norma penal, a la que llamamos tipo? Pero de eso hablamos en otras cadenas de videos. Pero entonces, allí lo más importante en esa imputación es esa comunicación clara de los hechos jurídicamente relevantes. Pero allí también se le da la primera oportunidad a la persona para que acepte los cargos. Es decir, para que renuncie a su derecho a no autoincriminarse y renuncie a la realización de un juicio en su contra a cambio de obtener una rebaja o disminución en su pena. Él debe decidir si se autoincrimina o no y la rebaja que esto conlleva. A partir de ese momento de la imputación, pero se le debe comunicar, él durante 6 meses pierde la disposición sobre sus bienes. Es decir, durante 6 meses no puede comprar o vender bienes sujetos a registro. Tenemos entonces el hecho delictual que da lugar a la acción penal, tenemos la noticia criminal y tenemos la formulación de imputación. El lapso de tiempo entre la noticia criminal y la imputación lo llamamos indagación. Indagación. Y a partir de la formulación de imputación comienza la investigación. En el uso corriente del lenguaje, indagar o investigar son bastante parecidas. Pero entonces, en este ámbito las vamos a diferenciar en el sentido de que investigación quiere decir que ya está imputado, los términos se acortan y las facultades de la defensa son aún mayores, y además ya tiene unos términos para acusar o para precluir, empiezan a correr otros términos en caso de que hayan privaciones de la libertad, etc. Pero entonces, indagación es el plazo entre la noticia criminal y la formulación de imputación, e investigación comienza en la formulación de imputación y va hasta la acusación. ¿En qué consiste la acusación? Consiste en 2 actos. Uno, la presentación del escrito de acusación, que es, háganse de cuenta, en las demás jurisdicciones o competencias en sentido amplio, como la civil, laboral, administrativo, etc., la presentación de la demanda. Solo que en penal la demanda no la puede presentar cualquier ciudadano. Los ciudadanos lo que hacen es presentar denuncias o querellas. La demanda como tal la presenta el Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y le llamamos escrito de acusación. Ahí están los hechos que, ojo, los hechos que fueron imputados son el núcleo esencial de todos los hechos de ahí en adelante. Las variaciones que afecten ese núcleo esencial son ilegales. También agregar hechos que allí no fueron imputados también es ilegal. O realizar una variación de ese núcleo fáctico es ilegal. Sobre lo que sí puede realizar ciertas variaciones la Fiscalía con unas reglas de congruencia medianamente flexible son los cargos jurídicos que se le atribuyen en virtud de esos hechos. Es decir, en Colombia, a partir de la imputación, continúa siendo flexible con unas reglas especiales de las que hablaremos después, la imputación jurídica, pero es estricta, es inmodificable la imputación fáctica que se realice en esa imputación. Entonces, en el escrito de acusación se contienen los hechos, se contienen las normas que fueron, digamos, que satisfacen mejor esos hechos que posiblemente ocurrieron. También se menciona la identificación de las partes, el juez hacia el cual va dirigido el escrito de acusación y los distintos elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, así como los datos del abogado, así como los datos de la posible víctima, y todo esto en un escrito. Cuando se presenta ese escrito está el primer acto de la acusación. La acusación, sin embargo, se completa cuando se formula acusación, que es en una audiencia, en la cual se hacen comentarios al escrito, pero también se plantean nulidades, causas de incompetencia,
impedimentos, etcétera, cualquier actuación que puedan, por ejemplo, nulidades, que pueda invalidar la actuación o que ordene un cambio o modificación. Entonces, la acusación tiene la presentación del escrito y la formulación de acusación. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se le da la palabra a las partes para que planteen lo que ya dijimos, impedimentos, recusaciones, nulidades, etcétera, para que le hagan comentarios al escrito. Después se verbaliza el escrito, la fiscalía le puede realizar hasta ese momento modificaciones, se leen las pruebas que existen, el fiscal manifiesta si hay una prueba que él sepa que la defensa tiene y que pide sea descubierta, la defensa manifiesta si hay otras pruebas adicionales que la fiscalía presente. Es esa la oportunidad en la cual la defensa propone o muestra las pruebas que posibilitarían una hipótesis sobre la inimputabilidad y comienza el descubrimiento probatorio, que aunque la ley dice que se debe realizar en 3 días, la jurisprudencia ha planteado que puede ser progresivo, se debe hacer de buena fe y es el momento en el cual la fiscalía debe mostrar todos los elementos con los que cuenta a la defensa. Pero ojo, como en Colombia impera un principio que es el de objetividad de la investigación, no solamente se deben descubrir los elementos que le sean favorables a la fiscalía, sino también aquellos que le sean favorables a la defensa. Esa es una carga que tiene la fiscalía. También en esa audiencia de acusación es que se reconoce la condición de víctima. Para eso, quien se postula como víctima debe acreditar sumariamente el daño que se le ha ocasionado y el interés que persigue, pero no puede ser cualquier interés. No puede ser, oiga, no, yo vengo aquí para perseguir la justicia y ya. No, ella tiene que probar que con este delito se le pudo haber ocasionado un perjuicio real y concreto, así no sea solo patrimonial, pero que amerita su presencia dentro de la actuación y se activan allí distintos derechos, como el derecho a ser informado sobre las decisiones que tome en contra algún juez o algún funcionario con funciones jurisdiccionales, que por lo general pues son solo los jueces, pero antes se le debió haber informado, por ejemplo, la fiscalía si había archivo, tiene la posibilidad de interponer recursos, también puede realizar descubrimientos probatorios, etc. Ahí se activan todos los derechos de la víctima, para lo cual dedicaremos un video especial y específico. Una vez acusado el ciudadano, es decir, una vez se terminan estas dos subetapas que configuran la etapa de acusación, es decir, presentación del escrito y la formulación de acusación, el ciudadano pasa a ser acusado. Entonces estábamos ante un ciudadano que se consideraba indiciado desde la noticia criminal, que se considera imputado a partir de la formulación de imputación y que se va a considerar acusado a partir de la formulación de acusación. La actuación que sigue es la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria consta más o menos de lo siguiente. Se dice cómo fue el descubrimiento, es decir, la defensa interviene y dice, hombre, vea, a mí me descubrieron bien, me descubrieron en estos plazos o hubo algo que no me pudieron descubrir, etc. Después de eso, la defensa hace su descubrimiento, es decir, muestra todas aquellas evidencias que ha recolectado y que después pretenderá que sean practicadas como pruebas. Todas las partes solicitan las pruebas que quieren que sean practicadas, dan los criterios de pertinencia, satisfacen los criterios de admisibilidad y después el juez decide sobre la admisión, inadmisión, rechazo o exclusión de las pruebas. Sobre eso hablaremos en un video específico. Después de la audiencia preparatoria, obviamente hay unos recursos, si se rechazan, si se inadmiten, también depende de la cláusula de exclusión, pero una vez quedan resueltos estos recursos, se dirime todo y ya quedan establecidas cuáles son las pruebas que se van a practicar, daríamos lugar al juicio. El juicio oral es la etapa por excelencia del proceso penal, digamos que es la razón de ser del proceso penal. Todas las demás actuaciones tienen su sentido en preparar el juicio, en alistar el juicio. Hay una noción importante. Todo esto entre la acusación y la preparatoria en las otras jurisdicciones es lo que llamamos la etapa intermedia. Para que, digamos, los amigos que nos estén escuchando con otros códigos en la mente nos entiendan más o menos allí qué ocurre. A partir de la formulación de acusación comienza el juez de conocimiento, que es ante el que se va a dirimir el juicio. Y por eso en Colombia hay un gran debate entre el control formal y material de la acusación, del que nos ocuparemos en otra oportunidad. El juicio oral es, primero que todo, la última oportunidad que tiene la persona de aceptar cargos al comienzo del juicio. Obviamente la rebaja será menor. Las oportunidades establecidas en la ley son en la formulación de imputación, en la audiencia preparatoria y al comienzo del juicio oral. Hasta ese momento también se pueden presentar preacuerdos, que son acuerdos o negociaciones, que es otro video que grabaremos, de hecho es el próximo, y allí se ve enmarcado y hay distintas consecuencias y tiene unas características muy especiales y la Corte le da un tratamiento que describiremos con detalle. El juicio oral se compone entonces, al inicio el ciudadano manifiesta cómo se declara. Si él se considera inocente, hay lugar a los alegatos iniciales, que son obligatorios por parte de la fiscalía, son voluntarios por parte de la defensa. Allí hay un gran debate de si la defensa debe o no presentar. Hay dos posiciones que podríamos denominar
contradictorias y extremas, la defensa nunca debería presentar alegatos iniciales, sostiene el profesor Iván Cancino, y otro defensor, que es el profesor Alejandro de Castro, sostiene lo contrario, y es que la defensa siempre debe presentar una teoría del caso, que es un acto esencial, que es muy importante que lo haga, que esto es muestra de la preparación, etcétera. Y entonces tenemos esas dos posiciones diversas. Cuando hablemos de los alegatos iniciales tomaremos partido por una o por otra, pero debemos decir que en nuestra opinión no hay reglas universales en la litigación. Después de los alegatos iniciales sigue la etapa probatoria, en la cual primero van los testigos de la fiscalía, después van los testigos de la defensa. Cada testigo es interrogado por obligación, la parte contraria decide si lo contrainterroga, después de contrainterrogar la parte que lo ofreció decide si hace redirecto, y después de que se haga el redirecto la parte contraria decide si se hace recontradirecto. Entonces sería interrogatorio, contrainterrogatorio, redirecto, recontradirecto. Y después se le permite a la Procuraduría en Colombia, si quiere hacer preguntas complementarias, adicionales, y por último el juez es quien puede hacer unas preguntas de carácter aclaratorio. Sin embargo, sin importar cuál sea el carácter de la pregunta, tanto el Ministerio Público como del juez, consideramos acertado que tras esto la defensa tenga la oportunidad de volver a hacer una ronda de preguntas cuando él considere que esta pregunta le pudo haber afectado o que tiene interés en seguir preguntando. Pero bueno, eso es una opinión personal, hay unos jueces que lo aceptan, otros que no. Una vez se concluye esa etapa probatoria, sigue los alegatos finales, en los cuales tanto la Fiscalía como la defensa le proponen al juez cuál debería ser el sentido de la sentencia adecuada, hacen una recapitulación de todo lo acontecido, señalan cuáles son los argumentos satisfechos o no, ven cómo se cumplieron las promesas o no y proyectan, digamos, le invitan al juez a que acoja una de las hipótesis que ellos representan. Esta finalidad de que acudan a una de las hipótesis es un discurso que intenta ser persuasivo. Sobre eso también hay múltiples diferencias, hay unos que dicen que a los jueces se puede persuadir, otros que no, pero sea cual sea la postura entre unos y otros, lo cierto es que es la última oportunidad para llegarle al juez con la defensa del caso y de la teoría que sobre este tenemos. Es muy importante allí presentar argumentos ordenados, argumentos coherentes y sobre todo ver que de lo que podemos plantear reputa alguna novedad para que haya mayor concentración sobre esto. Es importante recalcar los puntos buenos del avance del caso y reconocer también las falencias, pero explicar cómo ellas no afectan la solicitud de condena o de absolución que promovamos dependiendo del interés que representemos. Una vez se produce este alegato final, sigue el sentido del fallo, el cual es el momento en el que el juez indica si habrá de absolver o de condenar a la persona. En caso de condenarlo, dará un traslado conocido como traslado del 447 en virtud del artículo que lo regula, y es la oportunidad en la que las partes digan qué opinan sobre la cuantificación de la pena y sobre todo si existen o no subrogados penales o distintos beneficios que deban ser reconocidos, como la prisión domiciliaria, la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Una vez existe sentencia, contra esta se puede interponer el recurso de apelación, el cual es un recurso que por norma general lo conoce el Tribunal Superior del Distrito Judicial en su sala penal. Decimos que por norma general porque hay casos en que la primera instancia la conoce el tribunal y así entonces la segunda instancia será de la Corte Suprema, o casos que los conoce la sala de primera instancia de la Corte Suprema, en cuyo caso la apelación irá ante la sala penal o sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero por norma general, sea una sentencia del juez penal municipal, del juez penal del circuito o del juez penal del circuito especializado, la apelación se interpone y se conoce por parte del Tribunal Superior del Distrito. ¿Cuándo se interpone el recurso de apelación? No en la audiencia de sentido del fallo, sino que recordemos, está la audiencia de sentido del fallo, el traslado del 447 y después la audiencia de lectura de la sentencia. Una vez el juez lee la sentencia, da la palabra para que las partes interpongan el recurso. La apelación se interpone oralmente en esa misma oportunidad y se puede sustentar, es decir, dar los motivos de inconformidad en la misma audiencia de manera oral o hacerlo por escrito entre los 5 días posteriores. Después se le dan 5 días a los que no apelaron para que se refieran a la apelación. Una vez se resuelve la sentencia por parte del tribunal, es decir, sale la sentencia de segunda instancia, hay dos opciones. Explico la primera. Si la persona fue absuelta en la primera instancia y fue condenada en la segunda instancia, puede interponerse un recurso, que es el recurso especial de impugnación por vulneración del doble conforme. ¿Qué quiere decir eso en palabras un poco más sencillas?
que como la persona, a pesar de que es un fallo de segunda instancia, es la primera vez que es condenada, porque la primera instancia la había declarado inocente, tiene derecho como a volver a apelar. Y decimos volver a apelar porque aunque se llame recurso de impugnación especial por vulneración de la no conformidad, en realidad tiene las mismas formalidades de una apelación. Sin embargo, se sustenta de manera especial. Se interpone por escrito entre los 5 días siguientes y se puede sustentar durante los 30 días siguientes, y son días hábiles, que es el mismo término para la casación. ¿Qué es la casación? Es un recurso extraordinario que se puede interponer contra la sentencia de segunda instancia cuando se vulnere el ordenamiento jurídico de manera directa, indirecta o por vicios procedimentales. Tiene que satisfacer unos fines, tiene que haber unos cargos, tiene que satisfacer unas causales, y todo esto le asigna unos protocolos especiales que hacen que sea un recurso extraordinario, mientras que la apelación y también la impugnación especial no tienen estas formalidades, y basta con plantear para estos dos los motivos de no conformidad. Desde el fallo condenatorio hasta el momento en el que quede en firme, es decir, hasta el momento en el que aparecen los jueces de ejecución de penas, la competencia para la ejecución sigue en cabeza del juez de primera instancia. Recapitulemos todo del procedimiento penal ordinario. La ocurrencia del hecho que da lugar a la acción penal, la noticia criminal por medio de la cual el Estado se entera, la formulación de imputación en la que se le comunican los hechos jurídicamente relevantes, la acusación que consta de la presentación del escrito y de la formulación de acusación, la audiencia preparatoria en la cual se termina el descubrimiento, se hacen las solicitudes probatorias y se decretan las pruebas, y el juicio oral en el cual hay alegatos iniciales, etapa probatoria y alegatos finales. Después sigue el sentido del fallo, la lectura de la sentencia, la apelación, el recurso de impugnación especial por vulneración de la doble conformidad cuando sea el caso, y el recurso extraordinario de casación cuando se den las circunstancias para ello. También existe un procedimiento especial abreviado que explicaremos de manera, como lo indica su nombre, abreviada. Resulta que unas etapas allí se suprimen y se juntan. No hay formulación de imputación, sino que el fiscal cita a la persona y le da traslado el escrito de acusación, le muestra cuáles son los hechos, le muestra allí los elementos, le hace el descubrimiento, y después se cita dentro de los 5 días siguientes, el fiscal presenta esta acusación, se cita una audiencia concentrada, y en esa audiencia concentrada se hace lo mismo que se hacía antes en la acusación y lo mismo que se hacía antes en la preparatoria. Cuando digo antes, es lo que se hace en el procedimiento ordinario en esas dos etapas, es decir, se plantean nulidades, causales de incompetencia, se lee la acusación, se hace el descubrimiento por parte de la defensa, se hacen las solicitudes probatorias, y básicamente en el mismo orden. Y lo normal es que estas audiencias se suspendan para dar cumplimiento de ese derecho que tiene la defensa a contar con el tiempo suficiente para una preparación adecuada. Podríamos decir en síntesis que en el procedimiento abreviado se hace un traslado de la acusación por parte del fiscal, posteriormente una audiencia concentrada, y de ahí saltamos al juicio. Esa audiencia concentrada contiene algunos elementos de la imputación, todos los de la acusación y todos los de la audiencia preparatoria. Y después, con la sentencia que salga de ese procedimiento penal abreviado, se hace lo mismo: apelación, recurso de no conformidad o recurso de impugnación especial por vulneración del principio de no conformidad cuando sea la primera vez que se condene en segunda instancia, y el recurso extraordinario de casación por las mismas causales y en las mismas circunstancias del recurso que se puede interponer en las etapas ordinarias. Aquí hay que tener mucho cuidado que por correr no vulneremos garantías fundamentales, y es muy importante la estricta observancia de las mismas normas rectoras y de todas las garantías y principios que orientan la actuación, y no, porque se ha abreviado, ir vulnerando las garantías o correr a costa de los sagrados derechos que tiene tanto el acusado como también los demás intervinientes dentro de esta actuación. Sería de gran ayuda que ustedes en sus comentarios nos plantearan cuáles son esas dudas principales que tienen, sobre qué audiencia en específico les gustaría una mayor ampliación, y así poder ir nosotros diseñando el contenido de acuerdo a las necesidades que tengan quienes tienen a bien vernos, aprender con nosotros y compartirnos, y sobre todo a través de los comentarios interactuar.